como es un lugar común el principio de que no hay una metodología anecdótica, sino tantas variantes y adaptaciones como exijan las múltiples conformaciones de las tradiciones textuales de las obras. Y con respecto a la supuesta incorrección política de la disciplina, me atrevería a decir, como haría el personaje del ejemplo 32 del conde Lucanor, recuerdan el de las vestiduras invisibles del rey, ¿no es cierto? Esa fábula tan conocida del rey desnudo, ¿no? Que nadie se atreve a decir que está desnudo para no ser acusado de bastardo, ¿no? Hasta que aparece un personaje que no tiene ningún problema en decir que el rey está desnudo, ¿no? Y en ese caso, adoptando, parafraseando eso, ¿no? A ese personaje yo diría, ¿no? Y en castellano antiguo queda más lindo, diría, ¿no? A mí no me molesta que me tengades por fillo legítimo de lo políticamente correcto. E por ende, digo vos que yo sosiego o los copistas se equivocan y las copias traen errores y deturpaciones de los textos. Otra vez, los copistas se equivocan. Gran descubrimiento. Los errores y descuidos del copista no son motivo de condena, por el contrario, son recursos muy útiles a la hora de establecer el cuadro de derivación de una tradición textual. Así como el lapsus permite al psicoanalista obtener un cierto saber del inconsciente, el error permite al filólogo inferir un cierto saber histórico sobre el texto que analiza. Esto no lo digo yo, lo dice Carlo Ginzburg en un trabajo de 1990, muy conocido, llamado Indicios, ¿no? Carlo Ginzburg ha comentado muy bien el común origen de ambas prácticas en el paradigma indicial, la crítica textual y el psicoanálisis, ¿no? La reconstrucción de un proceso, la formulación de una suerte de relato histórico con toda la provisionalidad que se quiera, a partir de los datos concretos, es parte del trabajo filológico y la edición crítica plasma sus resultados. No se me escapa que el lamento por la incuria del copista es un lugar común en las ediciones, pero no sirve de nada quedarse en señalarlo. Lo que importa es ver qué hace el editor para superar esa incuria. En las buenas ediciones críticas normalmente encuentro que ese lamento describe una situación documentada antes que delatar una mala predisposición. En mi edición crítica de Las Mocedades de Rodrigo, lamenté que el copista estuviera tan interesado en cuestiones genealógicas como despreocupado de la poesía épica. Intenté desentrañar del único testimonio conservado el poema subyacente, operando en la extensión que separaba mi interés literario del interés genealógico del copista. Mi postura se afirmaba en la conciencia de esa doble historicidad, y el error hubiera estado en confundir los planos y creer que el copista había trabajado con idénticos intereses a los míos. El manuscrito sacralizado como verdad insuperable, y escucharán siempre esta frase: cualquier copista sabe más que el mejor editor. No, esa visión nos lleva derecho al error de inferir que la épica tardía se explayaba en las genealogías de sus héroes y personajes, aún por encima de su condición poética. En este punto, creo pertinente llevar la discusión al terreno de la crítica ideológica, en la medida en que la radicalización de esta postura antifilológica me parece funcional a la globalización de una doxa neoliberal que hace de la defensa individualista de la propiedad privada el non plus ultra de las libertades individuales ciudadanas. En principio habría que decir que el neopositivismo subyacente en este ataque a la anecdótica se pone en evidencia en cuanto nos detenemos en las implicaciones del adjetivo crítica de la edición impresa. Ese adjetivo remite justamente a la irrenunciable tarea del intelectual, nunca conforme con lo heredado, siempre dispuesto a revisar los presupuestos de prácticas y discursos. La ventaja que la edición crítica tendrá siempre sobre cualquier intento de presentación directa de los hechos en bruto es precisamente su condición de elaboración crítica de una hipótesis de conocimiento sobre un fenómeno literario alejado en el tiempo.
Hay allí una opción por una instancia de sentido y un compromiso con la construcción y la difusión de un saber. El valor intelectual y el significado cultural de la edición crítica es esta construcción, por medio de la hipótesis y la conjetura, y de acuerdo con el paradigma indicial, de un saber histórico sobre la producción verbal medieval que tiene en cuenta la relación dialéctica de los tres componentes básicos de la comunicación literaria: autor, texto y lector. El paradigma del scriptum, en cambio, no rescata esta función crítica. Es sólo un disciplinamiento de la tarea hermenéutica que, en el mejor de los casos, endosa la función crítica al lector, pues su propuesta alternativa a la edición crítica es la explotación de las posibilidades tecnológicas de la informática mediante la edición hipertextual en Internet. Cuando Tallenet dibuja un futuro en el cual la pantalla hipertextual devolverá al lector la libertad de combinar las lecciones de los manuscritos, su actitud se parece demasiado a la del intelectual que ha renunciado a su función crítica. Para terminar, voy a referirme a un caso reciente que ilustra las derivaciones ideológicas concretas de la corriente escritural y lo que implica la identificación de texto y manuscrito. En el Congreso de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval realizado en Valladolid en el año 2009, David Hooke, el mayor especialista en crítica textual del hispano-medievalismo inglés, refirió en su ponencia el siguiente caso. En el año 2000 fue convocado por la Casa Sotheby's de Nueva York para inspeccionar un códice medieval y proveer información para el catálogo de la subasta. Se trataba de una copia desconocida hasta entonces de la versión catalana de la leyenda de la destrucción de Jerusalén por Vespasiano, una obra de la que David Hooke ha hecho la edición crítica de distintas versiones romances. En su condición de experto, Hooke pudo evaluar la importancia del testimonio para corregir y mejorar el texto crítico de la obra, que por desgracia acababa de editar ese mismo año en la colección del King's College de Londres. El caso es que el coleccionista anónimo que ganó la subasta a través de un librero no solo le impidió volver a consultar el manuscrito, sino que le prohibió el uso de las anotaciones que había hecho durante su inspección como experto. Nuestro colega lamentaba en su ponencia, y cito, el conflicto entre la propiedad privada y los intereses públicos en asuntos culturales y científicos, es decir, los derechos de un propietario particular y los de la comunidad de estudiosos en su función de representantes de la sociedad general. Fin de cita. Y señalaba que la normativa legal era especialmente grave en el caso de Estados Unidos y Gran Bretaña, mientras que en otras legislaciones, como la española, se establecen ciertas restricciones a la autonomía de un propietario en relación con las obras de arte o artefactos históricos. Aquí es donde se ponen claros los presupuestos ideológicos de las corrientes en pugna. Mientras que la crítica textual distingue entre el texto, patrimonio cultural de toda una sociedad, y el manuscrito, objeto pasible de tener un propietario particular, y por ello otorga legitimidad al reclamo para que el coleccionista permita el uso del manuscrito a los fines de la reconstrucción crítica del texto, la corriente del scriptum, para la cual no hay otro texto que el manuscrito, en tanto acontecimiento individual absoluto, no ve allí justificación para ningún reclamo y otorga toda la razón al que posee la propiedad privada absoluta del objeto, dado que no le reconoce al manuscrito ninguna dimensión cultural social como parte de la tradición textual de una obra literaria medieval. El caso es extremo, pero permite ver hasta qué punto esta nueva corriente supuestamente progresista y políticamente correcta resulta ser funcional a la lógica neoliberal del mercado propia de esta etapa del capitalismo tardío. Nada más. Muchas gracias.